Queridos estudiantes, bienvenidos a Historia Universal. La sesión de aprendizaje de hoy es el número 24. Corresponde al primer grado de secundaria. Queridos estudiantes, hoy vamos a ver sobre los reinos bárbaros. Otra vez. La semana pasada hemos visto la invasión de los reinos bárbaros al Imperio Romano. Hoy vamos a ver una fase diferente de los reinos bárbaros con respecto a su establecimiento en los lugares de Europa que se asentaron y los reyes que sobresalieron de todos estos reinos bárbaros. Complementamos entonces el conocimiento de la semana pasada. En las páginas de hoy se encuentran en el capítulo número 24, creo que si no me equivoco, hoy es la sesión de aprendizaje número 25. Vamos a corroborar esto un momentito, muchachos, ¿ya? No hay problema antes de meter la pata. A ver, vamos a comprobar esto, muchachitos lindos. La sesión, vamos a abrir una clase que ya está armada. Hoy armé la clase de segundo grado. El tema de, a ver, número 10. ¿Dónde estamos, muchachos? Hoy es en segundo grado. Un momentito, por favor, no hay problema, estamos grabando esto. Este es los reinos bárbaros, primer grado de secundaria, segundo grado de secundaria. Nos toca de saber, vamos a ver, antes de meter la pata, muchachos. Hoy desarrollo, a ver dónde estamos. 10, acá 6:10. El humanismo 6:10. Otro examen. A ver, déjenme ubicar un momentito, muchachos. 6:10. Capítulo 24. 6:10. Repaso. Ya, 23ª. Vamos a ver. Entonces, creo que estamos bien. Ya, sesión de aprendizaje número 24, primer grado de secundaria, los reinos bárbaros. Corresponde al capítulo 24 de la página del 91 al 94. Bueno, hay una cierta duda, muchachos. Ya hacen tantas grabaciones que uno hace, ya uno no se acuerda si es 24 o 25. Creo que es la 24ª sesión de aprendizaje. Muy bien. Entonces, hoy vamos a complementar otros datos sobre los reinos bárbaros, ¿ya? Sobre los reinos bárbaros. Ahora, vamos a ver a continuación, muchachos, el desarrollo de historia universal de la sesión de aprendizaje número 24, destinado al primero de secundaria, donde vamos a hablar sobre los reinos bárbaros, ¿ya? Los reinos bárbaros. El Imperio Romano de Occidente, que arrastró una fuerte crisis en el siglo III, terminó por desaparecer. Ojo, estamos hablando del Imperio Romano de Occidente, ¿ya? El Imperio Romano de Occidente desaparece en el año 476. ¿A causa de qué? De ese hecatombe, o sea, de ese derrumbe, se hallaba en los graves problemas. ¿Por qué razón? Porque tenía graves problemas internos, problemas políticos, militares, sociales y económicos. Eso hizo de que se derrumbara el Imperio Romano de Occidente en el año 476 después de Cristo. Pero el otro Imperio Romano de Oriente se mantenía en pie. Va a vivir 1000 años más el Imperio Romano de Oriente, llamado Imperio Bizantino.
Ahora, después de la caída del Imperio Romano de Occidente, los pueblos bárbaros, muchachos, van a ir asentándose, ya van a ir asentándose, se van a meter, vivían fuera de las fronteras del Imperio Romano, luego de la caída del Imperio Romano de Occidente, van a ingresar al territorio que les correspondía a este imperio. Estos pueblos bárbaros pertenecían al grupo de los germánicos. En realidad son reinos germánicos, los reinos germanos o germánicos, llamados bárbaros por los romanos, sus enemigos, ¿no? A quienes tampoco no pudieron vencer los romanos. Principales reinos bárbaros que se establecieron en los ex territorios del Imperio Romano de Occidente. Principales reinos bárbaros. El reino visigodo se estableció principalmente en España, no solamente en España, pero mayormente el reino visigodo ocupó el territorio de España. El reino ostrogodo, entre otros reinos, principalmente ocupó Italia. El reino franco también ocupó Francia, ocupó Bélgica, Holanda y el sur de Alemania, pero en común ocupó el reino de Francia, ¿ya? Entonces la antigua España podría llamarse que descienden de los visigodos. Italia descienden de los ostrogodos y los franceses descienden de los francos. Y entonces el reino anglosajón, muchachos, se asentó en Inglaterra. Entonces los antiguos ingleses son los anglosajones, ¿ya? Otro antiguo reino, ubicados en el norte de África, el reino vándalo. Este reino vándalo, muchachos, no solamente ocupó el norte de África, ocuparon otros lugares de Europa, pero principalmente se llegaron a establecer al final en el norte de África, cuya capital era Cartago. Vamos a ir explicando de estos 5 reinos, muchachos, sus principales reyes y las principales acciones que ellos ejecutaron. Comenzamos entonces con el reino visigodo. Les presento, muchachos, al reino visigodo. El reino visigodo, llamado, ahora, el primer rey visigodo fue Alarico, ¿ya? Alarico. Los visigodos en el año 348 intentaron ingresar a Roma. Se produjo la batalla de Adrianópolis, donde fueron contenidos esos bárbaros, pero muere el emperador romano Valente, derrotado por Alarico, el primer rey de los visigodos, ¿ya? Entonces, se va a dar con Alarico se da la batalla de Adrianópolis contra los romanos. Los contuvieron a los bárbaros allí, pero lamentablemente para los romanos muere el emperador Valente. En el año 410, las tropas del visigodo Alarico saquearon Roma, causando una conmoción general en todo el imperio. Aquí está Alarico, este rey visigodo, ¿no? El rey visigodo, en su campaña de ir ocupando territorios del ex imperio romano, ¿no? En una ocasión, en el año 410, va a saquear Roma. Y un saqueo significa robar las pertenencias, violar a sus mujeres, asesinar, matar, lo cual ya empezaba a hacer sentir la debilidad del Imperio Romano de Occidente. Ya comenzaba a sentirse la crisis del Imperio Romano de Occidente, cuya capital era Roma. Ahora, el rey Ataulfo. El rey Ataulfo, que es visigodo, ya fue rey de los visigodos del 410 al 415. Pertenecía a la dinastía Baltinga, hijo de Atanarico. A la muerte de su cuñado y primo Alarico I,
fue nombrado rey al estilo germano, sobre la tumba de su antecesor, es decir, en la tumba de Alarico I, allí fue designado rey de los visigodos, Ataulfo. Ahora, bajo su reinado, los visigodos pasaron de ser una confederación de tribus de tribus bajo un jefe. Pasó a pertenecer a un reino de considerable poder en las postrimerías de la antigüedad clásica. ¿Qué quiere decir? Que de pequeñas tribus confederadas que tenían su jefe, va a pasar a pertenecer, se va a convertir en un reino con una autoridad llamada rey, con mucho mayor poder, ¿no? ¿Con quién? Con el rey Ataulfo, ¿ya? Ahora, Ataulfo asentó a su reino en suelo español, ¿ya? En España se acomodó bien Ataulfo, decretando a la ciudad de Toledo como su capital, ¿ya? Es decir, Ataulfo va a establecer a los visigodos en España y la capital no va a ser Madrid, sino Toledo. Por eso se le llama también el reino toledista o el reino toledano. ¿Por qué razón? Porque su capital de estos visigodos asentados en España va a ser la ciudad de Toledo. El 14 de agosto del 415, mientras revisaba sus caballos en las caballerizas de Barcino, Ataulfo fue asesinado. No se conoce con certeza la identidad del culpable, pero se piensa que el rey cayó víctima de una conspiración encabezada por su sucesor Sigerico. Miren, es una constante, muchachos, los asesinatos entre el que aspira el reino y el que está en el reino. Normalmente el que aspira a llegar al reino, ese mata al que está en función. Y esto sucedió con Sigerico, que mató a Ataulfo. Sigerico, bueno, no está comprobado que fue su autor, pero la gran sospecha es que sí lo hizo porque tenía ganas de llegar a ser el rey visigodo. Y el único camino era sacándolo del poder, asesinándolo a Ataulfo para llegar al poder. Eso es lo que hizo Sigerico. Al fin y al cabo, llegó Sigerico al poder, pero posteriormente sin ningún tipo de hecho sobresaliente. El rey Teodorico I fue un rey de los visigodos, era hijo ilegítimo de Alarico. Se dice que fue en realidad su yerno, se casó con la hija de Alarico. No obstante, según nuevas investigaciones, Teodorico I, el rey y el yerno de Alarico I. En el año 418 sucedió a Walia, es decir, ¿quién era el rey antes de Teodorico I? Walia. Ya, y reinó hasta el año 451. Con él comienza el linaje de Tolosa o Toulouse, ¿ya? Toulouse. Completó el asentamiento de los visigodos en Aquitania. ¿Dónde queda Aquitania? Es una zona fronteriza entre Francia y España. Y expandió sus dominios a Hispania, actual territorio español. Su nombre original era Rey del Pueblo. O sea, en latín, dicho de esta manera, Theodoricus. ¿Qué significa Theodoricus? Rey del Pueblo. ¿Ya? Entonces ya tenemos a tres reyes, ¿no? Tres reyes visigodos y sus hechos muy importantes. Alarico, Ataulfo y Teodorico I, ¿ya? Ahora, ¿qué más hizo Teodorico I? Posteriormente, ante la irrupción en la Galia del ejército de Atila, Atila fue fue un jefe del pueblo de los hunos. Estos hunos constantemente invadían pueblos ajenos y nadie los podía vencer. En razón de ello, a Teodorico I, muchachos, ¿qué va a hacer?
Teodorico I va a formar una alianza con Aecio. Aecio es un jefe romano, ya, jefe romano. Y con los francos, con el reino franco. Ya, el reino franco y el reino romano, o sea, los romanos que estaban ya por derrumbarse por completo. Aecio, jefe romano, y los francos se unieron con los visigodos. ¿Para vencer a quién? Para vencer a Atila, que era jefe de quién? Jefe de los hunos. Al final, muchachos, esta alianza, dice acá, las tropas romanas, visigodas y francas frenaron a Atila en la batalla de los Campos Cataláunicos en el año 452. Quiere decir que aquí están luchando tres reinos, uno romano y dos bárbaros, visigodos y francos. ¿Cómo se unieron? Se unieron por interés. Si nosotros nos unimos, vamos a vencer a Atila, porque Atila está avanzando inconteniblemente en Europa. Y la única manera es formando nuestra alianza. Juntémonos romanos, visigodos y francos y venzamos a Atila. En la batalla de los campos cataláunicos se dio este hecho. Lo vencieron a Atila y le obligaron a retroceder. Pese a la victoria, o sea, después de haber ganado en dicha guerra, Teodorico I murió en el Campus Mauriacus o Campo Mauriaco. La muerte del rey visigodo dio lugar a una disputa por el trono entre sus hijos. ¿Ve? Ahora los hijos se mechan por decir yo soy el rey, no, a mí me corresponde la corona, etc. Siempre va a haber entre los hijos una pugna o una lucha por sucederle al padre, ¿no? Su sucesor inmediato fue Turismundo, que gobernó entre 451 y 453, que continuó la expansión del reino de Tolosa en la Galia, hasta que su hermano, el futuro Teodorico II, orquestó su asesinato para acceder al trono visigodo. Quiere decir que Teodorico II va a mandar a matar a Turismundo para quedarse con el poder. Todo es asesinato, muchachos. Aquí una de las acciones de la batalla de los campos cataláunicos, mis queridos estudiantes. El rey Recaredo sigue siendo rey visigodo, que gobernó desde el 586 hasta el 601, cuando murió en Toledo. O sea, el rey Recaredo muere en Toledo. Hijo y sucesor de Leovigildo y de su primera mujer, combatió a los francos, a los bizantinos y a los vascones. Y hubo de sofocar varias revueltas de los nobles visigodos. Recaredo. Ahora, el hecho más sobresaliente de Recaredo, muchachos, fue que se convirtió al catolicismo, ¿ya? Y, o sea, ¿en dónde? En el tercer concilio de Toledo. En este tercer concilio de Toledo, Recaredo va a hacer que su pueblo, el pueblo de los visigodos, se convierta al catolicismo. Entonces, ¿qué religión dejó de procesar, muchachos? Entonces acá dice, dejó de profesar, el arrianismo, ¿ya? O sea, abjurar el arrianismo significa negar al arrianismo para aceptar una nueva religión. El arrianismo fue reemplazado por el catolicismo. Es el hecho más sobresaliente del rey Recaredo. Entonces, ¿qué rey visigodo es el que aceptó convertirse al catolicismo? El rey Recaredo, ¿ya? Entonces, por esa razón, muchachos, quedó sellada la unidad espiritual y territorial del reino visigodo en Hispania o España. Todos eran ya ahora católicos y pertenecían al reino visigodo dentro de España. Recaredo murió en Toledo de muerte natural. Por fin, hay un rey que por lo menos no es asesinado, no es matado. Muere por muerte natural el 21 de diciembre del año 601. Y le sucedió su todavía muy joven hijo Liuba II.
del cual distintos autores discrepan sobre su legitimidad. Dicen si fue o no fue su hijo verdadero de Recaredo, ¿ya? El rey Recesvinto, otro rey visigodo. Este rey Recesvinto fue rey de los visigodos desde el 653 hasta el 672, aunque cogobernó con su padre Chindasvinto desde el 649. Llevó a cabo una política distinta de la de su padre Chindasvinto, más dura con los judíos, pero más conciliadora con la Iglesia católica y con la nobleza, solucionando los problemas causados por la feroz represión de su antecesor. Ahora, hecho más sobresaliente de Recesvinto. Consiguió la unificación política y social para el reino cuando promulgó el año 654 el Liber Iudiciorum, vuelvo a repetir, Liber Iudiciorum, o comúnmente llamado Código de Recesvinto, en el que se abolía la personalidad del derecho, es decir, solamente unos cuantos tenían derecho a la ley, y dijo, no señores, ahora la ley es para todos, un derecho igual y unitario para todos los súbditos del rey. O sea, la ley ahora ampara a todos los súbditos del rey, ¿ya? A través del Liber Iudiciorum o Código de Recesvinto. El reino, ahora pasamos al segundo reino. Ya terminamos con el reino visigodo de España. Ahora entramos al reino ostrogodo de Italia. El reino ostrogodo italiano fue un reino sometido por los hunos de Atila. Ya, miren, escuchen. El reino ostrogodo fue sometido por los hunos de Atila. Mientras estaban bajo el mando de Atila, los ostrogodos obedecían todas las órdenes de los hunos. ¿Dónde participaron? Participaron en la batalla de los campos cataláunicos. ¿En favor de quién? En favor de Atila. No podían hacer nada porque Atila los o luchan en mi favor o yo los mato. Entonces luchaban en favor de Atila porque Atila, los hunos de Atila los habían vencido y les tenían como una especie de esclavos al reino ostrogodo. Como en la batalla de los campos cataláunicos pierde Atila, entonces esta derrota va a ser aprovechada por los ostrogodos. Acá dice, ¿no? Cuando Atila fue vencido, los ostrogodos consiguieron su independencia. Aprovecharon la derrota de Atila y ¡pum! Se rebelaron contra los hunos y consiguieron su independencia. Y ahí sale Teodorico el Grande. Fue rey de los ostrogodos entre el 474 y el año 526. Y gobernante del reino ostrogodo de Italia entre 493 y 526. Regente del reino de los visigodos de Hispania. O sea, es decir, si él podría ser alguna vez llegar a ser rey de los visigodos. O sea, era un regente del reino de los visigodos de España. Si no había ningún tipo de descendientes de los reinos de los reyes visigodos, entonces Teodorico el Grande, rey ostrogodo, podría ocupar ese cargo. Además de ser patricio del Imperio de Oriente. Uno de los soberanos más poderosos de su tiempo fue Teodorico el Grande. En su momento de mayor esplendor, gobernó sobre gran parte del territorio occidental del imperio, desde Hispania hasta las provincias del Danubio, llegando a ser considerado un heredero de los emperadores romanos de Occidente. Si bien él mismo nunca adoptó dicho título, en el año de su muerte, o sea, en el año 526, ¿ya? Los ostrogodos fueron derrotados por el emperador bizantino Justiniano. Quiere decir que el emperador de Roma de Oriente va a vencer a los italianos
de los ostrogodos en el año 526. El reino franco. El reino franco, muchachos. El reino franco, queridos estudiantes, era un pueblo de origen germánico, ¿ya? Pueblo de origen germánico, perteneciente a los llamados pueblos bárbaros, ¿ya? Era un pueblo bárbaro, el reino franco, que se estableció en las zonas que actualmente corresponden a Francia, en el lugar llamado Galias. Su capital era París. Pero también ocupó Bélgica, Países Bajos y la zona sur de Alemania, conocida como Franconia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el reino franco se estableció en el corazón de Francia, en el lugar llamado Galias, en las Galias, cuya capital era París. Y también en Bélgica, en Países Bajos y Franconia, sur de Alemania. Uno de los reyes, el tercer rey, algunos dicen primer rey franco, otros dicen no, señores, el tercer rey franco, pero en fin, al fin y al cabo fue Meroveo el rey de los francos, del reino franco. Ahora hay una leyenda del Quinotauro sobre Meroveo. Dice, Meroveo, su madre era la princesa Basita, ¿ya? Su madre era la princesa Basita. El esposo de Basita, llamado Clodión, ¿ya? Debió ser su padre, ¿me entiende? Es decir, Meroveo tuvo a una mujer como madre llamada Basita. Basita tenía como esposo a Clodión. O sea, Clodión y Basita eran esposos. Se supone que de esta unión el hijo era Meroveo, pero cuenta la leyenda que Clodión no era el padre de Meroveo, sino un quinotauro, un monstruo marino llamado quinotauro. El quinotauro, muchachos, llegó a engendrar en Basita un hijo. Y al nacer le pusieron por nombre Meroveo. ¿Lo entendieron? Ojalá. Entonces, Clodión no es padre, según la leyenda del quinotauro, no es padre de Meroveo, sino es un monstruo marino que poseyó a Basita y engendró un hijo dentro de la barriguita de Basita. Al nacer, nació Meroveo. Esa es la leyenda del quinotauro. Pero en la cuestión real, saliéndonos de la leyenda, Meroveo fue hijo de Clodión y de Basita. Ya está. Este rey Meroveo luchó junto a los romanos y visigodos para derrotar a Atila en los campos cataláunicos. ¿Se acuerdan ustedes? Dije, los visigodos pidieron apoyo de romanos y de los ostrogodos. Entre los tres vencieron a Atila en los campos cataláunicos. El rey Clodoveo. Este rey Clodoveo, muchachos, fue nieto de Meroveo, ¿ya? Nieto de Meroveo. Ahora dice, el rey Clodoveo venció a los alemanes en la batalla de Tolbiac. Y acá me he olvidado poner algo, muchachos. Después de esta batalla de Tolbiac, también el rey Clodoveo va a aceptar a la religión católica como ideología de práctica en el mundo de los reinos francos. El rey Clodoveo entonces acepta al catolicismo como religión oficial del reino franco. Después de la batalla de Tolbiac, donde venció a los alemanes en el año 496. Y a los visigodos, acá es visigodos, vamos a corregir acá. Venció también a los visigodos. Acá le ponemos que está mal escrito, a los visigodos. Ahora sí, nos ubicamos en donde estamos en estos momentos. ¿Ya? Y acá dice, acá. Dice, el rey Clodoveo venció a los alemanes en la batalla, vamos a usar el marcador, en la batalla de Tolbiac en el año 496.
y también venció a los visigodos en la batalla de Boulé, o Boulé, en la batalla de Boulé, en el año 507. El rey Clodoveo fundó la dinastía merovingia en honor de su abuelo Meroveo, ¿ya? Es decir, todos los descendientes de Meroveo son los únicos que pueden llegar a ser rey en esta dinastía. El rey Clodoveo fue rey de Francia. Algunos dicen que él fue el primero. Hay una discusión enorme. ¿Quién fue el primer rey de Francia? Si fue Meroveo, si fue Clodoveo, etc. Entonces, lo que fue un rey de Francia entre los siglos 6 y 8. Luego de su muerte, asumirían el gobierno los reyes holgazanes. ¿Por qué se llaman reyes holgazanes? Porque estos reyes holgazanes, la responsabilidad de gobernar fue transmitido o fue pasada ¿a quiénes? A los mayordomos de palacio. O sea, es decir, los mayordomos de palacio o los nobles fueron los encargados de gobernar. Imagínense. Los reyes, después de Meroveo, estos reyes holgazanes dijeron, somos reyes. Nosotros vamos a darnos la gran vida, vamos a dormir, vamos a echarnos a descansar y que gobiernen los mayordomos del palacio. Entonces los mayordomos del palacio, ni cortos ni perezosos, recibieron ese encargo y van a comenzar a gobernar. Entonces empieza, el primer mayordomo de palacio que va a gobernar va a ser Carlos Martel. Este Carlos Martel, muchachos, va a afrontar una batalla con los árabes, llamada la batalla de Poitiers, en el año 751. Y allí, en esta batalla, Carlos Martel se va a glorificar porque va a vencer a los árabes en la batalla de Poitiers. Ahora, a la muerte de Carlos Martel va a ingresar a gobernar en el reino franco Pipino el Breve. Pipino el Breve, otro mayordomo de palacio, porque allí estaban existiendo todavía los reyes holgazanes. Pipino el Breve fue hijo de Carlos Martel. ¿Ya? Entonces, ¿qué hizo Pipino el Breve? Dijo, allá. O sea que estos reyes holgazanes me mandan a mí a gobernar mientras estos se rascan la panza, felices y contentos. Mejor, como no me sirven como reyes, y en verdad el papel del rey lo hago yo, Carlos Martel, Pipino el Breve, entonces voy a matar al último rey holgazán. El último rey holgazán fue Childerico III. Childerico III, ¡pum!, es asesinado por Carlos Martel, por Pipino el Breve, y va a crear la dinastía carolingia. Pipino el Breve establece la dinastía carolingia, elimina la dinastía merovingia y establece la dinastía carolingia. ¿Qué quiere decir? En honor a su padre, que se llama Carolingia, Carlos Lingios. La dinastía carolingia en honor a Carlos Martel. Carlos Lingios o Carolingios. ¿Ya? ¿Quién estableció la dinastía carolingia? Childerico III. Ahora, alianza de Pipino el Breve con el Papa. Pipino el Breve, hijo de Carlos Martel, se va a aliar con el Papa para no perder poder. ¿Ya? Entonces, mediante la cesión de tierras, o sea, ¿qué quiere decir? El rey Pipino, el mayordomo Pipino el Breve, que en realidad ya asumió, después de haber matado a Childerico III, asume el reinado. Entonces, pero él seguía siendo noble o mayordomo. Entonces le dice al Papa, mira, te regalo tierras, ¿ya? Ahí le regala las tierras donde hoy en día es el Vaticano, creación de los estados pontificios. Hoy es el Vaticano ahí. Esas tierras del Vaticano, Pipino el Breve se lo regala al Papa. Entonces, Pipino el Breve, el hijo de Pipino el Breve, Carlomagno, fundaría el imperio carolingio tiempo después, en alianza también con el papado. ¿Ya? Entonces ellos se llevan bien con el Papa, ¿no? Carlomagno va a fundar el imperio carolingio. ¿Qué quiere decir?
que el reino franco se va a convertir en el imperio carolingio. Pero pasa primero por el reino franco, la dinastía merovingia, la dinastía carolingia, la aparición del imperio carolingio, y ahí queda. Luego el imperio carolingio se va a dividir en tres. Eso es ya clase de otra historia, o historia de otra clase. Los vándalos se establecieron al norte de África, cuya capital era Cartago, pero abarcó casi parte de los territorios de Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto y Sudán, donde se ha establecido los vándalos. Entonces los vándalos van a ser reinos bárbaros del norte de África. ¿Quién sobresale de los reinos vándalos? Va a ser Genserico. Genserico va a saquear Roma, pero luego serían sometidos los vándalos por los bizantinos, es decir, el emperador Justiniano en el año 534 va a vencer definitivamente a los vándalos. El emperador Justiniano del Imperio Romano de Oriente, ¿ya? El Imperio Romano de Oriente o Imperio Bizantino es el que va a vencer a los vándalos. Ahora los reinos anglosajones. Estos reinos anglosajones, muchachos, tienen su origen en el pueblo germánico de Inglaterra. Y ahí se establecieron, ¿ya? En Inglaterra. ¿Dónde se establecieron? En las Islas Británicas. Se juntaron anglos, sajones y jutos. Y crearon 7 reinos. Ahora, ¿quiénes son esos reinos? Los reinos de Essex, Estanglia, Kent, Mercia, Northumbria, Sussex y Wessex. Y que finalmente se unieron, por eso ¿cómo se llaman? Heptarquía. Esto fue llamado heptarquía, 7 reinos, ¿ya? Y que finalmente se unieron en el reino de Inglaterra. Es decir, el actual reino de Inglaterra antes eran 7 reinos. Cada reino tenía su propio rey. 7 reyes con 7 reinos. Entonces, pero el rey más poderoso fue el reino de Wessex, ¿ya? Egberto fue rey de Wessex, del reino de Wessex. Este Egberto, que era uno de los más poderosos, conquistó a los otros reinos. Con ello, las Islas Británicas se unificaron. ¿Con quién se unificó los reinos anglosajones? Con Egberto. Egberto, rey de Wessex, ¿ya? Rey de Wessex. Y los demás reinos, Sussex, Northumbria, Mercia, Kent, Estanglia y Essex, se unieron bajo la sombra y del gobierno y la protección de Egberto. Y así formaron el reino de la Gran Bretaña, que hoy en día componen Escocia, Irlanda e Inglaterra. Estos, muchachos, a grandes rasgos, son los reinos los reinos bárbaros más importantes que se establecieron tanto en Europa como en África. Y aquí vemos, ¿no? Ve, por ejemplo, los visigodos se asentaron en España. Vamos a cambiarle de colorcito. Vamos a ver el color ya para resaltar acá. Dice, los visigodos en España. Los suevos, que no hemos hablado ahora, pero hay que hacerle referencia, en Portugal. ¿Ya? Los francos en Bélgica, en Países Bajos. Los ostrogodos, ¿en dónde? En Italia, ¿ve? Ostrogodos en Italia. ¿Ya? Los vándalos al norte de África. Los anglosajones en Inglaterra. ¿Ya? Aquí están los territorios ocupados por los reinos germánicos. Bien, muchachitos, el trabajo de extensión de hoy día comprende en crear 2 mapas conceptuales, como siempre, con todos los datos de las diapositivas. Se pueden imprimir y algunas pegarlas al cuaderno para completar este trabajo.
Acabado, le toman foto y lo envían a mi WhatsApp el próximo lunes 19 de octubre, de 10 a 10:30 am. Hoy mismo resuelven las prácticas en la página 92, 93 y 94. Todos los datos están en el video y en las diapositivas más el libro. Cuando lo terminen, le toman fotos y lo envían a mi WhatsApp personal poniendo sus datos y el grado y antes de que acaben las clases. Queridos estudiantes, muchas gracias por la atención prestada y conmigo será hasta una próxima oportunidad. Queridos estudiantes, muchas gracias por todo. Bye bye.